Dios le bendiga a mis amados hermanos. En el nombre de Jesús, la paz del Señor sea con todos nosotros. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios. Vamos a estar hablando un tema, hermano, bien necesario a los días de hoy sobre la idolatría. Gloria a Dios. Y para eso vamos a estar leyendo Hechos 7, sobre todo aquello que en un área solamente vamos a estar hablando sobre la estrella de David. Vamos a hablar sobre esa simbología. Para eso vamos a ir a Hechos capítulo 7 y vamos a empezar desde el verso 40. Gloria a Dios. Vamos a ver qué nos dice ahí. Entonces leemos desde ahí, desde Hechos 40. Estas palabras fueron habladas por nuestro hermano Esteban cuando fue Él presenta esta defensa, pero antes de que ellos lo mataran y se cegaran contra él le habló estas palabras. Entonces leemos en Hechos capítulo 7 del verso 40 en adelante, donde él estaba hablando al pueblo de Israel y le dijo así de esta manera: cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo, y en la obra de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso me ofrecisteis víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? Antes bien llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hiciste para adorarlas, Os transportaré más allá de Babilonia. Y también entonces nos da allí una referencia de Amós 5:27. Vamos a estar leyendo Amós 5 del 20 al 27, que dice así de esta manera: ¿no será el día de Jehová tinieblas y no luz, que no tiene resplandor? Abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Y si me ofreciereis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no las recibiré. No lo recibiré ni miraré a las ofrendas de paz de vuestros animales engordados. Quita de mí la multitud de tus cantares, pues no escucharé las salmodias de tus instrumentos, pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo. ¿Me ofreciste sacrificios y ofrendas en el desierto en 40 años, oh casa de Israel? Antes bien llevabas el tabernáculo de vuestro Moloc y Kium, ídolos vuestros, la estrella de vuestros dioses que os hicisteis. Os haré pues transportar más allá de Damasco, ha dicho Jehová, cuyo nombre es Dios de los ejércitos. Aquí vemos cómo el Señor, amados hermanos, estaba enojado con su pueblo Israel por esa estrella que está hablando por los profetas desde la antigüedad. Y Esteban, lleno del Espíritu Santo, les recordaba lo que ellos habían hecho. O sea, aún en este tiempo, Esteban le estaba diciendo, ya para este tiempo Cristo ya no estaba en la tierra, pero vemos que Esteban les increpa, les exhorta, diciéndole su pecado. Antes bien llevaste el tabernáculo de Moloc y la estrella de vuestro dios Renfán, figuras que os hicisteis para adorarlas. El enojo de Dios. Y entonces dice, transportaré más allá de Babilonia.
Y en Amón le dice, los haré transportar más allá de Damasco. O sea que el Señor estaba bien enojado, que no quería recibir sus alabanzas, sus salmos cantados. Dice, no recibiré vuestras salmodias, la multitud de cantares. Porque si ellos harán cantares y harán lamentación, pero no dejan su pecado, no dejan el pecado de la idolatría, siguen con la idolatría como en aquel tiempo estaban también diciendo le haremos fiesta a Jehová, le haremos fiesta al Dios que nos sacó de Egipto, pero seguían en su idolatría. Habían hecho un becerro, que eso es lo que le dice Esteban, le dice que se habían hecho un becerro para adorarlo. Y Dios se apartó, dice, y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo. También podemos ver en la Escritura que dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Entonces allí en Efesios capítulo 6 nosotros podemos ver esto. Efesios 6, amados hermanos, donde dice de las huestes espirituales de maldad que están en las regiones celestes. O sea que son enemigos del pueblo de Dios, no son amigos como para adorarlos, pero el pueblo de Dios lo que hacía, amados, era adorar esos dioses, se habían vuelto idólatras. De la misma manera, el pueblo de Dios hoy hace exactamente lo mismo. Vamos a leer ahí donde dice, Efesios capítulo 6 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes, no es de cualquier manera, sino que tenemos que estar firmes contra las acechanzas del diablo. ¿Por qué? Porque no ignoramos sus maquinaciones, Él sabemos que maquina contra el pueblo de Dios y te dice, esto no es nada. ¿Qué te hace participar de esto? Aquí vemos cómo Esteban, que ellos dice que se llenaron de odio contra él, de ira, y lo apedrearon hasta matarlo. ¿Por qué? Porque les estaba diciendo, ustedes se han traído a Moloc, han traído el tabernáculo, han traído las costumbres, han traído esa estrella del dios Renfán. O sea, no era la estrella de Dios que ahora vamos a estar viendo. El reino de Dios es un reino espiritual, porque Dios es espíritu y es en espíritu que el Señor quiere que le adoremos. Dice, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, no son cosas tangibles que tú las puedas tocar, agarrar y no. Dice, sino contra principados y potestades, contra gobernadores de las tinieblas. ¿Qué es un gobernador? Alguien que tiene mando, alguien que está gobernando, alguien que tiene una autoridad. Dice, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Esos gobernadores están gobernando. No es que no tengan autoridad, están gobernando contra huestes espirituales de maldad, pero ellos son nuestros enemigos, los enemigos del pueblo de Dios, del verdadero pueblo de Dios que no adora las imágenes, que no adora ninguna de estas cosas, porque Dios las aborrece. Dice, contra potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad. Son huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, dice, tomad toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo. O sea, si vas a pasar un día malo, un día difícil, y habiendo acabado todo, estad firmes. Si no vuelve a repetir la palabra firme, primero nos dice para que puedas estar firme, después nos dice que habiendo acabado todo, estar firme. Estad firme, vuelve a repetir el mismo pasaje. Estad pues firmes. Esa es la manera que Dios nos quiere, firmes en su camino. No que estemos ambiguos en dos pensamientos, en dos aguas, siguiendo las cosas de este mundo. Ceñidos vuestros
vuestros lomos con la verdad. La verdad tiene que estar en nosotros, vestido con la coraza de justicia. Tiene que haber justicia en nosotros. Esa es la ropa que tenemos que tener, espiritualmente vestido, calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. El Evangelio de la paz no significa consentir el pecado, estar de acuerdo con el pecado. Aquí vemos que Esteban les estaba increpando, les estaba exhortando por el pecado, les estaba diciendo: este es vuestro pecado, este es vuestro pecado. Esto es lo que ustedes han hecho. Han traído esa estrella para adorarla y han traído ese tabernáculo también de Moloc. Han traído esas costumbres para honrarlas. Le estaba increpando. O sea que la paz de Dios en nosotros no es coinonía con las cosas paganas. No es ese tipo de paz que está hablando. Porque el mismo Señor ha dicho: no he venido a traer paz, sino a traer guerra, a poner el padre contra la madre, el hijo contra su madre, contra su padre, contra su nuera, contra su yerno, unos contra otros por causa de esta palabra. Aquí vemos que Esteban les estaba exhortando y no le estaban ellos diciendo: oh, qué lindo lo que nos estás diciendo. No, se llenaron de ira y lo mataron. Nos cuenta la Escritura, el primer mártir que estamos viendo allí, cómo fueron perseguidos. Uno de los mártires que están en la historia, porque antiguamente, amados hermanos, también hubo mártires. Desde el tiempo de los profetas hubo mártires, o sea que muchos dicen que fue el primer mártir, pero en realidad, hermanos, desde el tiempo de la palabra de Dios hubo mártires por causa de la fe. Siempre hubo mártires. Si leemos Hebreos 11, ahí vemos cuántos mártires hubo desde antes de Cristo. Aún hubo mártires. Los profetas perdieron su vida por la palabra, por traer palabra. Fueron muertos, aserrados, muertos a filo de espada, nos cuenta la Escritura. Así que, amados hermanos, seguimos leyendo: y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz, y sobre todo tomad el escudo de la fe para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Esa es la manera para apagar los dardos de fuego del maligno, el escudo de la fe. Nuestra fe siempre tiene que estar firme. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra. Esa es la espada que tenemos que tener, la espada del Espíritu, que es la palabra. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando con ello con toda perseverancia. Con toda perseverancia. Y nos está hablando la manera que nosotros tenemos que buscar a Dios. Y vamos a ver un poco sobre esta estrella, gloria al Señor. Aquí yo escribí que tiene que ver la estrella de David o la estrella del dios Renfán con la estrella resplandeciente de la mañana. Y ahora vamos a ver por qué han cambiado la gloria de Dios por lo que no es Dios. Vamos a leer qué nos dice la Escritura. Gloria a Dios. Entonces leemos en Apocalipsis 5:5 que dice: y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, que ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Por qué nos habla del león de la tribu de Judá y la raíz de David? Porque Dios tenía un pacto con su pueblo, y eso lo leemos en Jeremías 33. Jeremías 33, del verso 25 en adelante, que dice: así ha dicho Jehová, si no permanece mi pacto con el día y la noche, si yo no he puesto las leyes del cielo y la tierra, también desecharé la descendencia de Jacob y de David mi siervo, para no tomar de su descendencia quien sea señor sobre la posteridad
de Abraham, de Isaac, de Jacob, porque haré volver sus cautivos y tendré de ellos misericordia. El Señor está hablando aquí de un pacto y de poner un Señor sobre su pueblo, de la descendencia de Jacob y de David. Y ahí nos señala, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David que ha vencido. Ahí nos está hablando de Cristo. De Cristo. Colosenses 1:15 nos dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Nos está indicando, Él es la imagen de Dios. No es que nosotros tengamos que hacer una imagen que represente a Dios para adorarla, porque nos está hablando de Jesús. Él es la imagen de Dios. No podemos adorar imágenes porque ese ha sido siempre el enojo de Dios. No que yo estoy poniendo una foto de Jesús en mi perfil. Tú sabes que esa foto que tú tienes en tu perfil no es más que un actor disfrazado. Es un show, un disfraz, algo que no es. Entonces el Señor nos manda a nosotros a andar en la verdad. Apocalipsis 22:16, no podemos andar en la mentira del mundo, que el mundo viva engañado si quieren creer en un Papá Noel disfrazado, que es el que le trae regalo. Bueno, cada uno en la costumbre pagana que quiera creer y que quiera seguir, pero aquí me dice que la imagen del Dios invisible es Jesús. Él es el primogénito de toda la creación. Apocalipsis 22:16 nos dice, yo Jesús he enviado mi ángel para dar los testimonios de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz. Ahí vuelve a confirmar, yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. No es una estrella, es el mismo Dios, porque Él es la imagen del Dios invisible. Es Jesús, la estrella resplandeciente de la mañana, y Él se nombra. No es ninguna estrella de David. No cambiar la gloria de Dios por la mentira. Nos dice la Escritura que no cambiemos la gloria de Dios por la mentira. Allí en Mateo 2:2 nos dice, ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Porque hemos visto su estrella en el oriente y hemos venido para adorarle. No para adorar la estrella, hemos venido para adorar al Rey de los judíos. Hemos venido para adorarle. Vamos a ver un poco de historia. Sabemos que Hitler identificó a los judíos con una estrella amarilla y le puso judíos allí. Con una estrella, era una estrella que tenía 6 puntas, tenía 2 triángulos, que en total dentro se formaban 6 triángulos también, unidos entre sí se formaban 6 triángulos, 6 puntas y un hexágono que daba en el medio de 6 lados. Por lo tanto, se formaba el número 666. Pero el número perfecto de Dios, amados hermanos, es el 7. El Señor tiene números perfectos. Apocalipsis nos habla de un número de hombre, que es el 666. Dice en Isaías, vamos a leer, gloria al nombre de Jesús, allí en Apocalipsis, donde nos dice es número de hombre, gloria al Señor. Tenemos que tener toda esta palabra, amados hermanos, bien claros. ¿Por qué? Porque si vienen los tiempos difíciles, amados hermanos, ¿cómo es posible que el pueblo de Dios, aún, amados hermanos, aquí en Apocalipsis 13:18 nos dice, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues el número de hombre y su número es 666. 666. Tenemos que tener cuidado con la simbología que traemos a nuestros hogares, amados hermanos, porque sabemos que todo eso
atrae el mal, atrae el mal. ¿Por qué? Porque es rebeldía contra Dios. Ahora vamos a ver qué nos dice la historia. La estrella de David se originó en la antigüedad, donde no solo era un símbolo judío, sino que también se encontraba en una variedad de escritos alquímicos y de otro tipo, o sea, de otras cosas, pero no en la palabra de Dios. Comenzó a aparecer en escritos y artefactos judíos durante la Edad Media. Siempre el pueblo de Dios fue un pueblo idólatra y rebelde. Así que leemos en Isaías 29:13 que dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñados. No es más que un mandamiento de hombre que ha sido enseñado. Y con esa idolatría han contaminado toda la tierra. Y hoy en día vemos que se abrazan a una bandera judía con una estrella de 6 puntas, 6 picos, 6 lados, 6 triángulos, amados hermanos. Y todo eso, hermano, han hecho ¿para qué? Para enojarlo a Dios, porque ya desde el tiempo de los Hechos de los Apóstoles, ya Esteban les estaba exhortando e increpando por lo que habían hecho. Desde el libro de Amós vimos exactamente lo mismo que nos decía Amós. Amós capítulo 5 nos hizo bien claro la idolatría que tenía aquel pueblo. Y el Señor dijo, yo soy la estrella de David. No es un dibujito que hay que adorar, no es una imagen que hay que exaltar, sino que al Señor tendremos que adorar en espíritu y en verdad, nos dice la Escritura, porque es necesario que los verdaderos adoradores le adoren en espíritu y verdad. Así dice la palabra de Dios. Dice, mas Salomón le edificó casa. Salomón le edificó casa a Dios, le decía Esteban. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Ahí nos le está dando la Escritura que ¿qué casa me han de edificar? Hay muchos que quieren encerrar a Dios en un templo y entonces sigue la dureza de corazón al día de hoy en el pueblo que no entienden que Dios se adora en espíritu y verdad. Y cuando habla de congregarnos, habla de estar en comunión, el cuerpo de Cristo, en la unidad del Espíritu de Dios, los unos con los otros. De eso es lo que habla. Dice que se reunían en casas, en las plazas, también a orillas del río orar. Podemos ver en los Hechos de los Apóstoles todas estas cosas, amados hermanos. Y hay mucho pueblo aún todavía congregándose en templos idólatras, en pastores y profetas, gente que se ha desviado de la palabra de Dios. Y por ese versículo atan las almas que no tienen entendimiento diciéndole no dejen de congregarse y están pecando juntos siendo partícipe con el pecado de sus pastores que son idólatras. Muchos ponen el pinito, ponen el arbolito de Navidad festejando la idolatría pagana igual que en aquel tiempo. La palabra de Dios nos habla claramente que nos apartemos de todo hermano que ande desordenadamente, no según la enseñanza que hemos recibido de la Escritura. Tengamos esto en cuenta, no que no nos congreguemos, sí que estemos congregados en el nombre de Jesús porque es palabra de Dios. No que nos congreguemos con personas que andan desordenadamente. Hay muchos que se han apartado del camino de Dios, se han apartado del camino de la verdad.
sabemos que ellos han dejado el camino recto, se han desviado. Muchos venden la palabra, muchos han hecho del evangelio mercadería, como dice la Escritura, con palabras fingidas. Pero también la Escritura nos habla de que hay pastores honestos, hermano. Hay siervos y siervas honestas. Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejando, porque esto os es provechoso. Gloria al nombre del Señor, amado hermano. Sigamos la palabra de Dios, que es la profecía más segura. Si tú ves que el pastor, el lugar donde tú te congregas, le has exhortado con la palabra, le has mostrado como a un padre, como un hermano, dice que tratemos a las personas mayores como a padre, como a madre, como a hermanos, teniendo, no con arrogancia, sino con humildad, decirle: hermano, mire lo que dice la palabra aquí. Tú le hablas, tú le dices, si esa persona quiere seguir desviado de la palabra, tú no vas a ser cómplice del pecado. ¿Por qué? Porque la Escritura es clara. Dice que no seamos partícipes con ello. Y hay mucha denominación que anda muy desviada de la Escritura. Nosotros no tenemos que ser partícipes con ellos, no participar de su pecado. Si ellos quieren pecar, que se vayan solitos al infierno, pero yo no los voy a acompañar. Si ellos no me quieren acompañar al cielo a mí, ellos no quieren enderezar sus pasos, hermano. Hay denominaciones, hay pastores que no quieren enderezar sus pasos, dejaron la sana doctrina, dejaron la buena palabra y se han dedicado a las fábulas y a contar cuentos y chistes en los altares. Por eso es que tenemos que volvernos a la Escritura. Allí la palabra de Dios en Deuteronomio 6, 16, 21 dice: no plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de Jehová tu Dios que tú te habrás hecho. Jeremías 10, del 1 al 5 también dice: los falsos dioses y el Dios verdadero, oíd la palabra de Jehová que ha hablado sobre vosotros, oh casa de Israel. Así dice Jehová: no aprendáis el camino de las naciones, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones las teman, porque las costumbres de los pueblos son vanidad, porque el leño del bosque cortaron, obra de manos de artífice, con buril, con plata y oro lo adornan. Vieron, le ponen los adornos a los árboles, con clavos y martillo lo afirman para que no se mueva. Derechos están como palmera y no hablan, y son llevados porque no pueden andar. No tengáis temor de ellos, porque ni pueden hacer mal ni hacer bien. Para hacer bien tienen poder. Y allí le llevan la ofrenda y le ponen debajo del árbol de acera. Ahí está bien escrito: no plantarás ningún árbol para acera cerca del altar de tu Dios, que tú te habrás hecho. No tendrás esa idolatría. Dios es claro, amado hermano. La estrella, también le ponen la estrella al pino. Le ponen la estrella al pino. Amados hermanos, cada vez el pueblo está más idólatra. Dios se apartó, dice la palabra, Dios se apartó por la idolatría de Israel. Israel hacía todas estas cosas y el pueblo de Dios debemos de santificarnos sacando de nuestra vida si tenemos estrellas, pino, árbol, y no hacer ofrenda debajo del árbol, porque eso hacían aquellas naciones, hacían ofrenda debajo de los árboles para sus dioses y aún allí ponían, conforme las costumbres paganas de aquellos pueblos, las ofrendas. Y todo eso, amados hermanos, atraía la ira de Dios. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, como dice la palabra. Dice, y oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él.
Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y les dijo: He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él, echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo y apedrearon a Esteban mientras él invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y les dijo: duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oído, resistí siempre al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ellos querían meterlo también a Dios en un templo. Querían meterlo a Dios en un templo. Lea Hechos 7 para ser edificado. Lea Hechos 7, porque ¿en qué casa me habéis de edificar?, dice el Señor. ¿En qué casa? Y ha dado, hermanos, la desobediencia ha dado tanto lugar al pecado que hoy en día hay tanta idolatría con los profetas y con los pastores que se han olvidado de Dios. Han dejado a Dios de lado por seguir hombres, pero no están siguiendo a Dios. Te damos gracias, Señor, por esta palabra. Ayúdanos a recapacitar de cómo estamos andando. Tenemos que seguirte a ti en espíritu y verdad, Señor, no ser seguidores de hombre, idólatras de hombre, Padre, siguiendo las costumbres paganas de los pueblos. Limpia nuestros corazones. Entregado la palabra que me diste en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Hasta la próxima encuentro con la palabra y el consejo de la Escritura, la profecía más segura, la palabra de Dios. Amén y amén.